Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta mesa de trabajo del Fotoobservatorio en este encuentro, en este foro 2022. Un placer, venimos de una mesa muy rica de trabajo que pues nos guió una mente brillante, brillantísima como la del maestro Fernando Osorio y pues de pronto ir transitando hacia otros derroteros, hacia otras latitudes y hacia otras problemáticas, propuestas, perspectivas, pero prospectivas de nuestros archivos fotográficos. Un placer estar con ustedes, con todas, con todos, con todes, en una oportunidad de diálogo franco, con pues archivos que han reflejado compromiso en sus pautas reflexivas sobre sus propios procesos, sobre las implicaciones que se tienen en estas perspectivas y prospectivas de áreas de trabajo con el patrimonio cultural en su patrimonio visual. Es una oportunidad la que podemos estar conectados a través de la virtualidad. Por favor, siéntanse con toda confianza de utilizar las redes sociales para poder verter sus comentarios. Los estamos esperando y, por supuesto, pues seguir en todas las cuestiones, pues las redes de Foto Observatorio. Recordemos que siempre es Foto Observatorio y eso pues nos permitirá crear comunidades. También tenemos pues preguntas que pues estarán pues proyectándose y necesitamos y apremiamos que todos puedan responderlas porque nos llevará a reflexiones críticas sobre nuestros propios quehaceres y que además publicaremos muy pronto en lo que serán las memorias de este encuentro, de este foro 2022. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, pues me parece que podemos comenzar con esta primera participación de un archivo que además fue galardonado con pues un reconocimiento por parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, que se sumó al proyecto del Fotoobservatorio en esta emisión y pues nos permitió como jurados, sin ningún tipo de ataduras ni ideológicas ni de ningún otro tipo, poder seleccionar tras una revisión puntual de todas las propuestas como uno de los galardonados a la participación de Se Ruega Tocar, intimar con las memorias del deseo. El archivo El Insulto es miembro del Fotoobservatorio, radica en Ciudad de México y por supuesto nuestros parabienes a Adolfo Vega Tagle y a Michelle Dabo, quienes pues estarán en esta primera participación, pero un segundo para poder compartir con todas nuestras audiencias la razón por la cual pues se distinguió estas relaciones afectivas como una posibilidad político-social, pues nos hacen replantear qué implican el reconocimiento de nuestros afectos, también de nuestras filias y al mismo tiempo, pues históricamente, cómo entendemos el placer para promover un valor colectivo de las representaciones mediante un archivo que fomenta una revisión crítica de los paradigmas sexuales que día a día construimos, deconstruimos, nos construyen y nos deconstruyen. Los materiales de esta cultura popular en realidad provienen de lugares tan diversos, tan poco estructurados como otro tipo de archivos que hemos escuchado, que vienen en su mayoría de colecciones privadas, en subterfugios de mercados de pulgas, incluso de la basura misma, de estos residuos sólidos que han sido rescatados y que en realidad no existían. El insulto busca fomentar ese reconocimiento de la dimensión histórica de las sexualidades y su relevancia e incidencias en la hipercontemporaneidad.
Muchos de estos documentos han sido sistemáticamente censurados, destruidos, debido a su producción ilegal, al estigma moral, a su contenido objetual del sujeto representado, generalmente un sujeto que es femenino, pero no exclusivo. En esa concepción, es interesante la manera en que el contenedor del archivo se vuelve parte del archivo mismo. De esto también vienen a cuenta las preguntas, donde hay una experiencia áptica, olfativa, degustativa de la imagen proyectada, de una imagen sensorial. Esta realidad real y distópica, pues en una musealización archivística, vuelta la mirada hacia una proyección, autoproyección y sistematización de lo que implica el papel del archivo mismo allende su contenido. De nuevo, continente, contenedor, contenedor, continente. Esa mirada ciega y esas identidades borradas en la historia y de la historia, citando, por supuesto, al maestro Foncuberta, a partir de un proyecto extraordinario que presentó en la Hidra Fotografía, en esa muestra y fotolibro, Mictlán, cómo estas identidades borradas hoy se vuelven relevantes. Así es que, bienvenidos, tanto Adolfo Vega Tagle y Michelle Dabó. Comparto la palabra con ustedes. Hola, Alfonso, muchas gracias. Gracias también a todas las personas del Fotoobservatorio que nos tienen hoy aquí presentes. Y bueno, dando también el chance de poder presentarles un poquito de nuestro proyecto y de lo que hemos llevado haciendo a lo largo de este año, que cumplimos 5 años. Pero bueno, también le doy la palabra a mi compañera Michelle, que con ella llevo trabajando desde 2017. Pero sí, agradecerles también a ti, Alfonso, por coordinar la mesa, a nuestros compañeros con los que vamos a tener el diálogo. Y creo que lo primero que vamos a hacer va a ser introducir nuestro documento que presentamos para la mesa. No sé si tú quieres comentar algo antes, Michelle. No, igualmente agradecerles mucho, agradecerte Alfonso por el comentario, igual la invitación de Fotoobservatorio para participar. Y sí, podemos arrancar con presentarles sobre nuestro ensayo y sobre el trabajo que hicimos para el insulto y el que nos concierne ahora en la mesa con nuestros tres compañeros ponentes. Pues bueno, voy a leer el documento, creo que va a ser más fácil de esta manera hablarlo, creo que va a ser que me atore un poco luego con las formalidades que existen en este tipo de eventos, me gana la pena, pero bueno, entonces empezaré leyendo la descripción de nuestro archivo. Y el Insulto es un archivo independiente ubicado en la Ciudad de México, dedicado al rescate, conservación y difusión de los documentos de circulación en México que registran las sexualidades durante el siglo XX. El país carece de archivos públicos que se dediquen a resguardar estratégicamente materiales textuales y fotográficos en torno al deseo y las sexualidades, con los objetivos específicos de lograr su preservación y de garantizar el acceso para fomentar una conciencia sociocultural y la generación de nuevos conocimientos sobre estos temas. El insulto es una respuesta política a la ausencia de un archivo en México al que uno puede ir para enfrentarse con el pasado erótico y activar las relaciones afectivas con los materiales. Actualmente la colección está conformada por 700 fotografías en plata gelatina DOP y 100 impresiones al carbón de México, Perú, Argentina y Brasil entre los años 1830 y 1980. 1930 y 1980. 50 postales eróticas con dedicatorias del 45 al 85, 100 novelas eróticas con cromolitografías de México, Cuba, Argentina, España y alrededor de unas 2.600 revistas pornográficas y aproximadamente como unas 50 específicamente de contenido LGBTQ+.
200 cómics pornográficos que datan de 1970 a los 90 y aproximadamente como 200 documentos efímeros como telegramas, recibos, calendarios, catálogos y anuncios publicitarios. Estos materiales de la cultura popular, como bien ya lo comentó nuestro presentador Alfonso, vienen de diferentes distintos mercados de pulgas, a basura o archivos que ya no existen. El insulto busca fomentar el reconocimiento de la dimensión histórica de las sexualidades y su relevancia para las sexualidades contemporáneas al participar en ferias de arte, libros, charlas, presentaciones, así como también el desarrollo de exposiciones, talleres, publicaciones y otros proyectos. Y bueno, un poco el marco conceptual de nuestro archivo comprende la generación de relaciones afectivas como una posibilidad de relación política, por medio del ejercicio de la escucha de las sexualidades y el reconocimiento de los afectos que contienen los documentos, es que se recupera la conciencia histórica de nuestras sexualidades como identidad cultural y política. Participemos o no de los deseos que vemos representados, entender su valor como experiencias activas en la conformación social permite comprender la sexualidad como parte de quienes somos y cómo vivimos históricamente el placer. Al promover la comprensión del valor colectivo de la representación del deseo a través del archivo, también fomentamos la revisión crítica de los paradigmas sexuales a los que nos enfrentamos hoy en día. Muchos de los documentos en torno a la sexualidad han sido sistemáticamente censurados y destruidos debido a su producción ilegal o al estigma moral en su contenido. Este ocultamiento y criminalización histórica con la que cargan las imágenes no debe de ignorarse en la forma en que se archivan y se socializan. Visibilizar esta condición ayuda a la comprensión del tabú sexual y la discriminación de las sexualidades disidentes. Es por el estigma que rodea los documentos que es importante generar un acercamiento que permita al espectador relacionarse afectivamente con los materiales. Sin embargo, no se puede generar dicha empatía a los deseos representados si la estrategia de consulta no propicia una experiencia íntima. Un ejemplo de cómo se niegan los acercamientos afectivos son las imágenes orientalistas del siglo XX en algunos museos canónicos. En este ejemplo, ustedes no pueden ver la imagen, pero nosotros estamos hablando de la Gran Odalisca que está en el Museo del Louvre y cómo las personas están paradas, erguidas, tomando fotografías frente a esta mujer que está desnuda y recostada. Y bueno, esta relación jerárquica entre el espectador parado y la posición vulnerable de la mujer genera un distanciamiento afectivo que refuerza las dinámicas de poder sobre la imagen y las identidades que representa. Este ejemplo nos llevó a pensar cómo los formatos de exposición y consulta pueden propiciar el consumo indiferente de las imágenes o su valorización y reflexión crítica. En 2019 realizamos una exposición, Se rega a tocar, intimar con las memorias del deseo, en la postal, un programa de exposición en torno al archivo de la revista Terremoto, y creamos un espacio que permitió el acercamiento íntimo y afectivo con los materiales. A su vez, funcionó como una exploración de cómo el acto expositivo puede permitir a las personas que consultan los materiales participar en el proceso de conceptualización del archivo. Cada mirada enriquece las herramientas para acercarnos a estos materiales y los cuestionamientos sobre la incidencia de la cultura sexual en la vida diaria. Queremos dialogar en conjunto qué es lo que nos muestran los cuerpos exhibidos, qué pueden decirnos acerca de la sexualidad contemporánea y qué otras posibilidades para preservarlos y difundirlos hay. Y bueno, con esto le doy la palabra a mi compañera Michelle para que les hable un poco más de la exposición Se ruega a tocar. Sí, y en esta exposición, Adolfo, no sé si quieras compartir pantalla para mostrar imágenes de la expo mientras les cuento un poco. Si hay chance, sí. Dejen. Si alguien le puede dar acceso a compartir pantalla. Ya está para que comparta. Perfecto, muchas gracias, Gabriela. Permítame un momento.
Y bueno, yo estaré pasando algunas imágenes mientras Michelle les comenta un poco de la exposición. Pues bajo el marco conceptual y todos los objetivos del archivo fue que creamos esta exposición y lo pensamos para lo que presentamos para el fotoobservatorio como una forma de explicar estrategias artísticas comunitarias para poder no solo acercarnos a la difusión de archivos como el nuestro en sexualidades, pero también como una estrategia que puede servir para archivos de múltiples temáticas. Entonces, bueno, para cuestionar las dinámicas de consulta archivística y las tradiciones en el imaginario sexual, se necesita entender cómo es que se incorpora la experiencia de lo otro como un espacio habitable desde el placer. Se ruega tocar, intimar con las memorias del deseo, es una exposición que concibe a partir de su diseño los imaginarios que contienen los objetos presentados del archivo El Insulto. Su propósito fue problematizar la idea del espectador y su mirada, al pensarlo como alguien partícipe del proceso archivístico. Para Se ruega tocar, quisimos que todos los asistentes tuvieran que recostarse para poder mirar los cuerpos desnudos de nuestra selección de documentos, con la expectativa de que la postura alentara una reflexión crítica de cómo nos acercamos a ellos. El suelo se cubrió completamente con cojines y tapetes para que los asistentes pudieran sentirse naturalmente o pudieran acostarse y sentarse naturalmente. Nos interesaba explorar qué pasa cuando permites que el objeto te coloque a tu mismo nivel. Hay otros diálogos desde lo íntimo que podrían establecerse. Decidimos basarnos en la traducción de las fantasías a espacios habitables que realizaba Carlo Molino, un arquitecto que, como en el caso de Casa Molino en Turín, a partir del diseño de interiores, ponía en diálogo los elementos de deseos orientalistas con su comodificación en el diseño occidental hegemónico. Se decía que Molino le pedía a modelos desnudas que se recostaran sobre placas de vidrio para que él pudiera calcar su silueta y así esculpir sus mesas. Para la exposición, usamos imágenes de nuestra colección fotográfica para crear mesas y tapetes con las siluetas de los cuerpos de nuestras imágenes. Uno de nuestros objetivos era sacar los documentos de sus límites materiales e introducirlos al espacio de fantasía que creamos para la exposición. Este espacio de fantasía se delimitó por 4 paredes de cortinas dentro de la oficina de Terremoto. De esta manera, se generó un espacio dentro de un espacio, al que se accedía al develar lo que había detrás de las cortinas. Tanto las cortinas como el espacio reducido ayudaron a que la percepción de teatralidad y ambiente sensorial. Este montaje de fantasía buscó propiciar una experiencia íntima de consulta que llevara la reflexión en torno al espectador y su mirada como un rol fundamental en las sinergias emocionales del espacio, las personas y los documentos. Para la selección de materiales expuestos decidimos incluir principalmente una parte de nuestra colección de revistas de los años 70, 80 y 90. Estos materiales se encuentran en un buen estado de preservación y el constante contacto con los asistentes no representaba un riesgo de daño severo. Estos documentos se acompañaron de publicaciones que nos sirven de referencia al tratar sobre la sexualidad, archivos o colecciones privadas. También escondimos entre las páginas de algunas publicaciones reimpresiones de fotografías de nuestra colección, con el objetivo de generar una experiencia de ocultamiento y descubrimiento voyeurista. Con la cantidad de cojines y las cortinas blancas, concebimos el espacio como una nube, un lugar cómodo, de ensueño, cerrado, seguro, donde todos los cuerpos reposaban, libros y personas. Las múltiples capas de creación de un espacio fantástico fue lo que caracterizó nuestra exposición para que la experiencia de consulta archivística, comúnmente burocrática y privada, se recontextualizara a una vivencia emocional, social y placentera. Para esto también pudimos enfocarnos en hablar sobre prácticas para el proceso colectivo de construcción de conocimiento. Uno de los objetivos a lograr desde Se ruega tocar era el entender cómo podríamos incorporar el intercambio de palabras y pensamientos que se dio con los asistentes al proceso de construcción del archivo El Insulto. La primera práctica es generar un espacio cómodo y seguro para los asistentes. Es necesario desligar a los visitantes del espacio cotidiano de una oficina, es así como la instalación responde a nuestra experiencia al crear espacios. Anteriormente, organizamos fiestas donde la seducción funcionaba como un vehículo para el intercambio de afectos entre los asistentes. En estas fiestas de sexo, el espacio de fantasía funcionó como un recurso para suspender lo cotidiano al darle prioridad a un acercamiento lúdico, íntimo y cómodo.
La experiencia que dichos espacios nos dejaron es de saber que este tipo de fiestas le otorga a cada participante un rol desde el cual se genera una responsabilidad colectiva para mantener en conjunto un espacio seguro. Como segunda práctica, se encuentra la selección de los documentos para la exposición. Estos deben elegirse cuidadosamente, tomando en cuenta su estado de conservación, su capacidad para funcionar como una muestra de nuestros documentos y su capacidad de comunicar las referencias de la construcción del archivo. La tercera práctica remite a asegurar el correcto manejo de los documentos para su preservación física. La comodidad de los materiales es igualmente importante para la del público. Esto debido a que los documentos cargan las afectividades de sus custodios pasados. Para promover el cuidado de estos documentos y al mismo tiempo un pensamiento crítico sobre cómo los asistentes pueden relacionarse con los artefactos, creamos un reglamento de uso del espacio, que jugaba con la responsabilidad que cargan ambas partes, las personas y los documentos. Y les voy a compartir unos ejemplos de qué decía este reglamento, tanto para objetos como para humanos. Número 1. Es igual de importante que tanto las personas como los objetos podamos habitar el espacio con comodidad. Número 2. Dejar en la antesala zapatos, mochila, chamarras y otros objetos que estorben. Por ejemplo, 4. Las manos deben estar limpias y secas antes de ingresar al espacio, haciendo referencia a los humanos. Pero también hay unas para los objetos, como sería el número 5. Las publicaciones y fotografías tienen prohibido manchar de tinta los dedos. Entonces, después de este juego también tenemos nuestra cuarta práctica, la cual responde a la socialización de los documentos y cómo se utiliza su exposición para generar conocimiento. En el caso de Se Ruega Tocar, este proceso se reforzó a partir de un programa paralelo a la exposición que consistió en 3 charlas donde invitamos a personas que consideramos parte de la comunidad a la que responde el archivo. Invitamos a representantes de la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales a compartir sobre cómo las imágenes del archivo contestan a la memoria colectiva de su profesión. Invitamos a 2 coleccionistas de antigüedades, Michael Horst y Robert Swope, quienes hablaron de Casa Susana, una publicación que realizaron a partir de una colección de fotografías que rescataron y retratan la vida de un grupo de hombres en los suburbios de Nueva York que disfrutaban de vestirse de mujeres. Esta conversación llevó al diálogo sobre cómo damos acceso a colecciones, las dinámicas para contar las historias de los documentos y qué procesos éticos y afectivos se deben considerar en la creación del acceso. Nuestra última charla fue con artistas que trabajan en el tema de las sexualidades en su obra. El diálogo entre Yolanda Benalba, Diego Moreno y Ana Segovia giró en torno a la relevancia del análisis crítico de las imágenes para comprender las sexualidades actuales y cómo el archivo puede servirse de estrategias artísticas como el espacio expositivo para generar acercamientos y nuevos conocimientos en torno a los documentos históricos. Y ahora para el cierre y contarles un poco de los retos que identificamos para realizar estas estrategias comunitarias, le paso el micrófono simbólico a Adolfo. Quiero ver. Ok, sí, no. Pensé que lo tenía apagado. Disculpen. Pero bueno, sí, algunos de los retos que pudimos identificar son 3 principalmente. La primera desde el ámbito de consulta y presentación, la segunda desde la difusión y los públicos, y la tercera desde el acceso a fondos para desarrollar proyectos expositivos de esta índole. A pesar de la creación de un reglamento de consulta y nuestros esfuerzos por informar a los participantes sobre prácticas apropiadas para manipular los documentos, al no poder estar presente en todo momento durante la exposición, existe el riesgo de que los documentos no estén tomados adecuadamente en todo momento. Además, incluso si los participantes siguieran correctamente todas las indicaciones de consulta, agarrarlos constantemente y irremediablemente, de manera irremediable significa un desgaste físico para los documentos. Es por esto que la correcta selección de los documentos es crucial para la preservación y la prevención de accidentes. Por otro lado, es importante tomar en cuenta que el espacio donde se presentan las exposiciones y los colaboradores de las mismas tendrán un papel crucial en el público asistente. En el caso de Se Ruega Tocar, al formar parte del programa La Postal de la revista enfocada en arte contemporáneo en las Américas, Terremoto, el segmento de público que pudo acceder a la exposición se vio ligado en su mayoría al de esta revista. Es necesario tener presente
es necesario tener presente las plataformas desde las cuales se está haciendo la comunicación para que en dado caso enfocarse a un público específico o pensar en estrategias de comunicación que permitan el acceso a otros públicos. Por último, hay una falta de fuentes de financiamiento para generar difusión de archivos. La mayoría de los fondos y becas que existen para el trabajo archivístico se enfocan en financiamientos de formas tradicionales de prevención, generar inventariados, catalogación, etcétera. Muchos de nosotros ya conoceremos ya conocerán cuáles son estos tipos de financiamientos. Son pocos los fondos para financiar para financiar la difusión y aún menos los que apoyan a dinámicas artísticas o de exploración comunitaria. Consideramos fundamental la reflexión en torno a las nuevas formas de difusión. Son las relaciones afectivas entre las personas y el archivo lo que permite valorar los documentos y generar conocimiento a partir de ellos. Los archivos y colecciones debemos pensar en cómo proporcionar estos afectos y valores. Los archivos y colecciones debemos pensar en cómo propiciar estos efectos y volverlos parte central de nuestra conformación de proyectos. Esperamos que en el caso de Se Ruega Tocar, la identificación de las prácticas para la socialización afectiva y la reflexión en las dificultades que éstas conllevan ayuden a la continuación de dichos esfuerzos y propicien el diálogo para representar, profundizar y replicar estos contextos. Y bueno, agradecemos con esto al Fotoobservatorio y bueno, le daremos la palabra a nuestros próximos compañeros. Muchas gracias por su presentación. Me parece que abordan una relación muy atractiva con el documento, más que el simple hecho de ser un objeto pasivo, como de pronto adquiere una relevancia cuando sentencian que se prohíbe que manchen los dedos de las manos, ¿no? O ¿cuál es la implicación? No lo abordaron del todo acá, pero en el propio proyecto, sí, esta relación como espectadores cuando pues se tienen que desvelar una suerte de mantas y que hay esta experiencia a dónde estoy entrando o cómo hay estos cojines que me hacen no solamente sentarme, sino prácticamente acostarme y que el sujeto representado y el objeto que va a interpretar esas imágenes no están en una posición de arriba hacia abajo, no hay esa sumisión que me parece también muy interesante en ese, de nuevo, continente contenedor de simbologías, de encuentros, como de pronto van bordeando unas pues nuevas potencias hacia los discursos y hacia los discursos críticos. También interesante cómo en reiteradas ocasiones no lo llaman fotografía, no lo llaman imagen, lo llaman como concepto material. Y es que efectivamente es matérico. Y esta relación también pues nos lleva a bordear otras directrices de conservación, lo complejo que es pues estar hojeando una revista que fue hojeada y cómo proteger ese patrimonio pues que de pronto pues se vuelve vulnerable, cómo hay una reproductibilidad de la imagen, pero al mismo tiempo la conciencia de que pues es un material que se vuelve único porque fue objeto de experiencias ápticas, de haber volteado esas hojas. Entonces, pues la conservación también nos lleva a replantearnos otros derroteros fundamentales a partir de pues la propia interacción. Esta también relación con la presencia de la distopía, donde pues de pronto estas imágenes del ayer a quién erotizaron y cómo nos confronta con nuestras propias, nuestras flaquezas, nuestras virtudes, nuestros voyerismos, y cómo entre todos estamos pues replanteando también nuevas prácticas
que sin derroteros moralistas nos llevan también a esas objetualizaciones de las que los sujetos somos parte. Entonces, pues me parece interesante seguir bordeándolo y antes de compartir la palabra con nuestra siguiente participación, me parece importante compartir las preguntas que tenemos en estas votaciones que nos llevarán a poder consolidar nuevos discursos también críticos y por favor si las pueden contestar. ¿Un archivo construye y a la vez dicta identidades? Las opciones tienen que ser cerradas, sé que nos van a permitir siempre abordarlas desde otras perspectivas, pero bueno, es sí, no, tal vez. Otra más es, ¿deberíamos de abordar el archivo virtual como un archivo independiente con características propias frente al archivo físico que lo derivó? Sí o no. Eso ahora abordaremos también esas otras aristas en las siguientes participaciones y el espacio de resguardo y consulta de un archivo también construye al archivo mismo y pues también la respuesta sí o no. Una última, lo invisible de una imagen es tan importante como lo visible de ese objeto, de esa parte que estamos viendo, ya sea física o virtualmente, y también la respuesta sí o no. Seguiremos reelaborándolo con la participación de todos. Por favor, si pueden escribirnos a través de el chat, estaremos muy atentos a sus participaciones. La segunda parte de esta mesa estará a cargo de Elizabeth Casasola Gómez. Ella forma parte de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde la FAD, de la Facultad de Artes y Diseño, ha trastocado realmente formas del pensamiento de la imagen y como miembro del fotoobservatorio también ha volcado su mirada hacia esas teorizaciones y de ahí esta segunda participación de la mesa ante lo visible, imágenes precarias dentro del archivo Casasola desde la mediateca de la Fototeca Nacional. Sin mayor preámbulo, bienvenida, Elizabeth, por favor. Hola, muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Adriana, al Fotoobservatorio. Estoy muy contenta de poder compartir hoy con todos ustedes y perdón por la voz, estoy todavía un poquito afónica. Les voy a compartir la pantalla y también aprovecho el espacio para agradecer a mis tutoras en el doctorado que me han apoyado en este semestre con esta parte de la investigación que les voy a mostrar hoy. Y bueno, me va a permitir leer un poquito. Y bueno, la siguiente investigación se produce a partir, como ya lo decía Alfonso, a partir de la mediateca de la Fototeca Nacional. Se han revisado cerca de 3,000 imágenes en ese tiempo y se han distinguido fallas, fracturas en la historia. Se han localizado una serie de imágenes que formalmente no son visibles o legibles, imágenes empobrecidas, difusas o ilegibles. Para esto creo que habría que preguntarnos primero qué implica el obscurecimiento de estas imágenes, qué resultará del empobrecimiento de la imagen y por último, cómo se lastima la historia a partir de imágenes eclipsadas y no nombradas. Y se puede producir una doble hendidura capaz de remontar esta imagen. Bueno, pues esto es lo que he estado trabajando en parte del doctorado, de parte del primer año, y bueno, aquí les voy a contar un poco más. Desarrollaré 4 puntos en este momento como para poder resolver. Primero, la imagen pobre originada por la técnica de producción o por las técnicas de resguardo del archivo. Eso incluye no solo los errores de catalogación, también la deficiente digitalización, la violencia del archivo, es decir, el mal del archivo. Segundo punto, la negación de la imagen de quienes aparecen fotografiados a partir de su velamiento por la carencia de la imagen. 3, lo nombrado desde las fichas técnicas del archivo
donde se desvincula el referente de la imagen. Y 4, la resistencia de la imagen pobre, el ocultamiento como método de desapropiación de la imagen o la fuga del archivo. Y bueno, la búsqueda la realicé de la siguiente manera desde la mediateca con el siguiente proceso: en búsqueda avanzada, campo general, y el término a buscar fue directamente a Casasola. Cada página de resultados muestra 10 objetos en cada página, aunque algunos suelen repetirse y también incluyen otras colecciones que no necesariamente son en la que buscaba. Por ejemplo, sale la White Scott o el archivo de la fototeca, el archivo de la colección étnica, entre otros. La información de las fichas se confirma mediante una segunda búsqueda en Internet, como fue en el caso de la ubicación, nombres de los personajes o año. La única dificultad es el tiempo de revisar la imagen. Es más sencillo cuando una imagen está desvinculada del referente o es completamente ilegible. En el caso de algunos deteriorados, se eligen los que son más visibles o los que contienen recortes. Hay imágenes dentro del archivo que están subexpuestas, pero que aún así se pueden ver sus figuras y las fichas corresponden. En este caso, la imagen es descartada. A diferencia de las imágenes donde son completamente visibles o legibles, pero la ficha no pertenece no solo en el referente, sino tampoco en los tópicos. La Fototeca Nacional se crea con el fin de resguardar una de las colecciones más importantes que se produjo durante 70 años, que es el archivo Casasola. La noción del Estado mexicano moderno está sustentada en este archivo: los festejos del centenario, de la revolución, la industrialización y otros aspectos de la vida mexicana contemporánea y de la época son ilustrados aquí. Solemos reconocer perfectamente las imágenes que forman parte del archivo, a pesar de que son 400,000 imágenes. Algunas de estas han sido presentadas en múltiples exposiciones e ilustrando en nuestros libros de historia de la primaria de la Secretaría de Educación Pública. Dentro del archivo Casasola hay imágenes entonces que también están subexpuestas, ocultas, veladas por el deficiente proceso de escaneo, deterioradas por el tiempo o por los daños desde su origen. En esta serie de fallas, quiebres o cicatrices, su ligereza imperceptible, casi invisible, lo que altera la imagen, son capaces de desafiar estas fallas a la historia. Las imágenes y documentos son inconsistentes, precarias, como una luciérnaga relampagueantes, centellean en la espera. Puede ser una estela precaria que se desvanezca rápidamente o el devenir si se sabe cortar abruptamente. Las imágenes y documentos son eclipsados de la historia, se ocultan las imágenes, pero también se desvelan. La violencia del eclipse, la sombra, el oscurecimiento es una práctica violenta del archivo. También es una fractura o falla cuando el documento o la imagen del archivo es olvidada, y esto apenas es perceptible, como la baldosa de Derrida en su casa de Argelia. El decir que esto es un signo de algo que no está bien para conservarlo en la memoria. Bien sabemos que la condición de la memoria es algo que no va. Apenas se toma unos segundos Safa Fati en The Allures para mostrar esta baldosa que apenas es perceptible esta falla. Las imágenes ocultas, pobres, son conmovidas o desgarradas desde su origen. Inconvenientes, inestables, impropias, desapropiadas, sin responsable, ilegítimas y sin exclusividad. Las imágenes violentadas, descartadas, que no han sido consideradas, negadas, difusas, atenuadas. La imagen es poco brillante apenas. Casi siempre es la oscuridad su condición. Han sido relegadas, enterradas y se ha prescindido de ellas. Las imágenes pobres de este archivo no se pueden encontrar, no solo se pueden encontrar invisibles, también ilegibles, con valores por traducir. Ilegibles ya que están desvinculados de su referente, las podemos ver sin leer su catalogación. El archivo, en su descuido, ha producido imágenes pobres, hasta promueve otro tipo de montaje. Se remonta la historia dentro del mismo archivo. Por otra parte, una imagen que es iluminada no quiere decir que esta sea legible o difusa. Sin embargo, tienen la capacidad de ser consteladas con múltiples lecturas, imágenes empobrecidas, dialécticas que exigen no solo la postura de la imagen. Aquí voy a empezar a presentar algunas de las imágenes de las que les voy a hablar. Y bueno, persigo dentro de esta misma memoria como una manera de expropiarlas este devenir afectado.
Esta es una de las primeras imágenes que me encontré en la búsqueda. Esta fotografía se llama Ópatas haciendo labores frente a su choza. Y bueno, es una imagen carente que apenas se descubre una supuesta línea de horizonte al fondo, un cúmulo más oscuro en el centro que podremos identificar como la misma choza, y al frente apenas unas líneas difusas de lo que podrían ser los cuerpos. Apenas alcanzamos a adivinar la imagen, visible pero ilegible. Si bien tenemos cómo poder apreciar la imagen es por la ficha que aparece junto a la imagen. Sin embargo, dicha ficha también podría tener errores en el lugar de origen y temática, ya que el Ópata pertenece a Sonora y no a la Ciudad de México. La siguiente imagen, que es la fotografía invitados de honor a las fiestas del centenario de la independencia es una imagen donde un hombre yace ahorcado de un árbol con los pantalones abajo, parece que acaba de ser ahorcado y que es la única fuerza de su cuerpo cayendo el que le da forma al cuerpo en ese instante. El fotógrafo, tras de unas ramas y aunque no completamente de frente a la escena, nos da una toma completa del momento. No olvidemos que las fiestas del centenario de la independencia en septiembre de 1910 se ofrecieron desfiles, ceremonias, discursos, exposiciones, bailes, inauguraciones de instituciones y monumentos, y fue una muestra de poder y de lujo. No solo la convulsión de la revolución que venía, es esta imagen una continua violencia en México, lo mismo que la imagen casas en la Ciudad de México. Otra vez un hombre ha sido colgado en un árbol seco en un llano. La imagen es completamente visible a pesar de que sus muchas raspaduras y sin embargo la ficha vuelve a estar errónea. La siguiente imagen es su Isabela. Es un retrato y igual volvemos a encontrar como esta serie de errores en las que no corresponden. Esta es la primera imagen que encuentro, que es una mujer agarrando un pollo dentro de un criadero y finalmente es un mueble. Hay una segunda que tiene un título muy similar, pero que también está completamente, que no se entiende nada de lo que podemos ver. Y lo que nosotros empezamos a ver en este archivo y en la forma en la que está trabajado es que son ciertos cuerpos los que están velados y los que parece permanecen en un cierto, en una cierta carencia de inscripción. El grupo de imágenes que continúa, como estas que hemos visto, son cuerpos entonces que parecen velados o negados de la historia desde la misma imagen. Se lastiman los cuerpos y la misma historia. Una pequeña fractura oscura que ahora continúa, se oscureció y se hundió en la sombra. Pero la negación, lo no nombrado, no solo no está dentro del velamiento de la imagen, también en una cuestión de enunciación dentro del texto que acompaña la imagen y de quién está realizado esta falla en su enunciación. ¿Qué significa esta carencia en la inscripción de la historia? La producción, la censura, el borramiento de narrativas a partir de pequeños gestos que están sobre el soporte del archivo no son efímeros, ni parecen ser casuales, ya que se desautoriza y precariza un cierto grupo de imágenes y después de cuerpos, mientras que permite e inscribe otros dentro de la historia. Por ejemplo, hay una imagen más, esta imagen que hay muchísimas y que están mejor catalogadas, que son las tomas accidentales y que incluso no tienen tantos errores en la impresión y en la digitalización y mucho menos en la descripción de las fichas. Bueno, que son estas tomas accidentales que incluso entonces son más nítidas y que contienen mejor información. Habría que señalar quiénes son los cuerpos y cuáles son las características de estas vidas precarias. Voy a regresar una imagen atrás. Esta también fue una de las primeras imágenes. Estaba muy cerca de las de la mujer agarrando, criando pollos. Y esta es una imagen que parece ser que son hombres y mujeres en lo que parece ser es una misa, ¿no? Y que solamente es un manchón que podría ser como cuando estás haciendo tus impresiones y que manchaste con la pinza. O sea, es
este error podría ser esto, ¿no? Y que finalmente por algo tampoco fue descartada, ¿no? Y que también esto que no ha sido descartado nos hace poder constelarlos ahora. Y bueno, ¿quiénes son estos cuerpos y cuáles son sus características de estas vidas precarias que están fuera de la ley? Son hombres pobres, indignos o dignos o indignos, quien representa la fuerza de la revolución o criminales, ociosos, improductivos, tumultos, una masa informe, difusa y errante. La vida fracturada, la modernidad, la administración de los cuerpos. A veces se producen imágenes de lo que es menos humano bajo el aspecto de lo humano para mostrar el modo como lo inhumano se oculta, pero a veces este esquema normativo funciona precisamente sustrayendo toda imagen, todo nombre, toda narrativa, de modo que nunca hubo ahí una vida ni hubo ahí una muerte. La imagen y el texto no consideran la inscripción de los cuerpos dentro de la historia. Su relato queda sometido sobre otras miles de imágenes del archivo. Casi rastreable frente a lo descomunal del mismo, imágenes desorientadas, carentes de memoria. Sin embargo, no es solo el trabajo del archivo, sino del fotógrafo, la manera en la que se vela lo que podría parecer legible o iluminado. Harun Farocki ya cuestiona la acción del fotógrafo Mark Garanger de conservar y destruir las imágenes de mundo e inscripciones de guerra. El sobresalto del fotografiado, sujetos que habían estado ya velados y que solo personas cercanas les han mirado y que serán fotografiadas por primera vez. El retrato involuntario, la violencia con la que se mira en exceso, la obligación de presentarse ante la cámara y el fotógrafo, enjuiciamiento, enuncia Marina Asawa, ante las mismas imágenes de Garanger. Aunque el archivo Casasola está formado por imágenes de más de 500 fotógrafos, la sobreproducción, el proceso voluntario es evidente. Fotografiar un cadáver, la marca de la muerte acompaña al cadáver fotografiado hasta su nueva vida como una materia plana y bidimensional. Una singularidad de la materia en el cuerpo, en la imagen, otras enunciaciones del cuerpo, de los puro cuerpo, ya sin aturdimiento, sin ceguera, sin ceguera de los juicios perturbados. Esos que después de la muerte el cuerpo no requiere, los nervios del hombre con todas las impresiones que había recibido durante toda su vida, la imagen, el tiempo, el archivo se disloca. Los ya sin aturdimiento son capaces de ver. Cuerpos sin poder sobre la imagen propia se resisten de alguna manera en el deterioro. Desde la ligereza de la imagen pobre, desde la inestabilidad, son capaces de tomar posición. El velo oculta, desapropia la imagen, se fuga del archivo y se restringe. El archivo, por su tamaño y sus procesos, incluida su digitalización, otorga a esta imagen el movimiento, la condena al deterioro y a la aceleración, y otros discontinuos del espacio-tiempo. Pensar que una imagen que se ha producido sea visible siempre es un error. No aparece sino hasta desaparecer al instante. También aquí tendrá que tener en cuenta lo que sigue, es decir, el modo en el que ya no está, el modo en que ésta ya no permanece, en que resiste, en que persiste la fragilidad de la oscuridad en la que se vuelve a sumergir. Esta es una historia de una doble hendidura, un proceso. Primero, al no inscribirse dentro de la historia, el cuerpo, la imagen se suspende, para en un segundo momento ser esta suspendida, se descoloque o desmarque de una narrativa subordinada. La imagen eclipsada se desprende ese fulgor que es capaz entonces de volvernos a cegar. Y bueno, perdón por la voz, estoy un poquito complicada. Gracias. Muchísimas gracias y de verdad que nos hace replantear cuando comentabas pues esta idea de si ese archivo virtual en realidad pues que por las razones que sean mal digitalizado o por pues tropiezos o por mala conservación en realidad se vuelve otro archivo que nada tiene que ver con ese archivo 1 y en realidad podríamos ver dos frecuencias distintas que coinciden en muchas partes pero también se diferencian en muchas otras. Estamos muy cortos de tiempo, pero esta idea de nombrar lo que no se nombra, lo que no se ve, de nuevo cito a Foncuberta con estas relaciones de nuevas lecturas de un mismo tronco que le da una potencia no solamente al archivo mismo, sino a sus investigadores que se acercan, pero al mismo tiempo al documento per se. Muchas gracias, Elizabeth. Y bueno, transitemos hacia pues la estratosfera, literalmente. Vamos con
un viaje sin retorno, un archivo global. Leticia Herrera y Aleida Acuña nos presentan un proyecto independiente que nos parece desde el Fotoobservatorio no solamente necesario, sino indispensable para abrogar los centralismos que tanto daño hacen en cualquier latitud, pero en México tenemos un arraigo fundacional a lo que implica Ciudad de México y pues nos parece también más que atractivo poder llegar hasta Baja California. Bienvenidas Leticia Herrera y Aleida Acuña. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Perfecto. Sí, perfecto, ok. Pues bueno, estamos muy emocionadas por presentar nuestro proyecto. Es un archivo en formación que inició en 2019. Les voy a compartir pantalla. Bueno, un viaje sin retorno, archivo global, es un proyecto que reúne imágenes de personas afines a la idea de que en un futuro se pudiera colonizar un nuevo planeta cuando la Tierra deje de ser habitable a causa del cambio climático, los desastres naturales, la escasez o simplemente tener acceso a viajes interplanetarios. El objetivo de un viaje sin retorno es crear un archivo colectivo de imágenes que se interpreten como una conexión con nuestro planeta de origen a partir de una pregunta. ¿Cuál sería la única fotografía que te gustaría llevar contigo al abandonar este planeta? No, este es otro archivo. La presentación en PowerPoint. Voy a dejar de compartir para abrir la presentación en PowerPoint. Pero bueno, ya les di una introducción de lo que es nuestro proyecto. Ok, pues un viaje sin retorno, archivo global, es básicamente estas imágenes afines a la idea de que en un futuro se pudiera colonizar un nuevo planeta. Bueno, este proyecto surge en 2019 a partir de una investigación enfocada en el archivo fotográfico de la NASA, particularmente de la misión a Marte. Y aquí quiero puntualizar dos ejes importantes, que es la reflexión sobre la producción de imágenes, que es la contemplación de paisajes que no son de la Tierra, que no son fotos tomadas por el hombre, sino que son fotos tomadas por una máquina programada en otro planeta y que nos ofrecen una poética del paisaje inhabitado, de sitios desconocidos a los cuales el ser humano busca llegar, y que NASA, a lo largo de la historia de la exploración, su objetivo ha sido encontrar vida o estudiar el territorio para poder sobrevivir en el futuro. Y bueno, esto me recuerda al libro de Hacia el universo de las imágenes técnicas de este autor de origen brasileño, Willem Flusser, donde hace reflexiones acerca del modo automatizado de poder producir imágenes. Y este es el último informe de NASA a partir de su página web, que se lanzó el 7 de febrero del 2022. Y ellos comentan, esta semana entregamos un informe de transición de la Estación Espacial Internacional actualizado que detalla los objetivos para la próxima década de operaciones de la Estación Espacial. Actualmente las actividades de investigación y desarrollo de la NASA a bordo están avanzando en las tecnologías y los procedimientos que serán necesarios para enviar a la primera mujer
y a la primera persona de color a la Luna y a los primeros humanos a Marte. O sea, todo este tema está inspirado en esta producción, en la producción de este archivo. El segundo eje es el imaginario y la memoria. Y aquí es en donde aquí sigue la investigación y encuentro un proyecto llamado Mars One, que fue una convocatoria lanzada en 2013 de manera global para crear la primera colonia de humanos en el planeta rojo. A los elegidos se les entrenaría para cumplir esta misión. Hubo alrededor de 200,000 participantes, de los cuales escogieron solo 100, 50 hombres y 50 mujeres. Y a través de la página web de Mars One empecé a contactar por correo y redes sociales, ya que en la página estaban los datos de estos candidatos y a mí me interesaba saber qué era lo que pensaban sobre el tema y sobre todo que participaran en el proyecto. Y aquí algo muy peculiar fue que encontré sus videos explicando por qué eran las personas ideales para formar la primera colonia en un nuevo planeta. De los candidatos que contacté, me respondieron alrededor de 5 personas, los cuales me argumentaron que debían tener un permiso del director del proyecto para poder participar. Necesitaban una carta de autorización y pues ya con esto ellos podían participar en este archivo global. Con quien entablé un poco más de conversación fue con una de las candidatas, Leila Zucker. Comentó que el proyecto se quedó sin recursos, pero que seguía en pie. Esto fue a principios de 2020. Actualmente desaparecieron los canales de YouTube, Instagram y Facebook, y si consultan la página de Mars One, solo leerán un aviso del objetivo del proyecto, de las circunstancias por las cuales ya no fue llevado a cabo. En sí fue una convocatoria que se lanzó a nivel mundial, y por falta de recursos y por otras cuestiones ya no se llevó a cabo, pero sí encontré estos archivos de video de todos estos candidatos en donde explicando, ¿no?, sus ideales del por qué ellos eran los candidatos ideales para poder formar una nueva colonia fuera de la Tierra. Y en esta búsqueda de información y de investigación alrededor del tema, encontré a una chica, Alisa Carson, que se considera la primera, que se ha entrenado desde pequeña para lograr ser la primera mujer en viajar en la próxima misión a Marte, a ser la primera mujer en pisar este planeta, ¿no? Entonces, ella, pues sí, la contacté para que ella pudiera participar en el proyecto. Y su padre pues nos envió una fotografía y con una insignia en el correo, con una leyenda que es esta foto es una foto de mí y de mi padre en los comienzos de mi sueño. Muestra cómo mi padre me apoyó desde el principio y ha estado conmigo en cada paso de mi viaje. Otra referencia que ha inspirado este proyecto, este archivo, es la fotografía del astronauta Charlie Duke. Él explica cómo a partir de los entrenamientos que tenía para la misión Apolo 16, le restaban muy poco tiempo para convivir con su familia. Y él cuenta que fue así como decidió en su imaginario llevar la foto de su familia a este viaje. Tomó la foto, la cubrió con un plástico y la dejó en la superficie de la Luna, y comenta en una entrevista que fue el único que viajó con su familia a la Luna. Entonces, esto forma parte de este segundo eje, que son los imaginarios a partir de la fotografía. El astronauta otorgó un sentido emocional a una fotografía impresa en papel desde su imaginario individual. Él estaba llevando a su familia pues a este viaje, ¿no?, a la Luna. Y hacemos referencia a Frisot en su libro El Imaginario,
cada quien se hace una idea de la fotografía en función de lo que sabe, entendió, pero también de sus recuerdos personales y toda clase de ecos mentales que evocan en nosotros naturalmente las imágenes y los textos. Y bueno, aquí tenemos la muestra de cuál fue la fotografía que él dejó, que se llevó a su viaje y la dejó en la superficie de la luna. Y también encontré, bueno, siguiendo con esta investigación, encontré en la página de mars.gov, donde la gente puede enviar sus datos para la próxima misión y como resultado te arroja un boleto de abordaje. Estos datos que vienen en este boleto se almacenan en un chip que se introducen en los vehículos que están explorando la superficie del planeta rojo. Entonces, en el imaginario colectivo, cuando tú envías tus datos, pues estás viajando para allá. Y bueno, es así como desde hace un año decidimos lanzar este proyecto formalmente, invitando a la comunidad. Yo voy a contactar pues gente como que estuviera ligada directamente con NASA, con la exploración, con esta investigación a la exploración del planeta rojo. Pero ya desde hace un año decidimos lanzar este proyecto formalmente, invitando a la comunidad, sin importar el origen, la raza, la religión, y a participar enviando su fotografía de cuál sería la única fotografía que te llevarías al abandonar el planeta Tierra en un futuro. Y pues para empezar este archivo, nosotras elegimos nuestras fotos. Esta es mi fotografía. Y una fotografía tiene 50 años, de mis padres jóvenes. Y yo lo relaciono, tomo como referencia que en el futuro, pues, esto me va a recordar a mi origen como ser humano, como habitante de este planeta, porque pienso que vamos a ser sustituidos por máquinas. Y aquí tomé el tema de los neón, que se inspiran en las complejidades rítmicas de la naturaleza, o sea, nos imitan y están ampliamente entrenados para saber cómo aparentamos, cómo nos comportamos y cómo interactuamos los seres humanos para poder imitarnos a nosotros. Y pues hago referencia a este proyecto de Samsung que se lanzó en 2020 y que son los humanos artificiales. Y doy la palabra a mi compañera Leida Acuña, que les va a dar más información de nuestro proyecto. Gracias, Leti. Ahorita les comparto mi pantalla. Listo, ¿me escuchan? ¿Todo bien? Perfecto. Gracias. Bueno, continuando con un poco de los antecedentes de Leticia Herrera, de la idea, ¿no?, de planear cómo desarrollar este archivo global, pues nosotros buscamos, ¿no?, esta participación de las comunidades pues para integrarse a nuestro archivo colectivo, nuestro archivo global, pues con el fin de compartir, ¿no?, nuestro imaginario colectivo. Esto está condicionado, ¿no? Ya sabemos que vienen dos líneas temáticas. Uno sería la colonización en Marte y la otra, pues un supuesto viaje por la necesidad de abandonar nuestro planeta Tierra. Entonces, pues los participantes tendrían que seleccionar solamente una fotografía de sus archivos, de sus álbumes familiares o digitales, siendo esta pues la característica principal, ¿no?, de nuestro archivo. Entonces se van a enfrentar a esta pregunta, que es: ¿cuál sería la única fotografía que te gustaría llevar contigo al abandonar este planeta? Entonces, en este primer ejercicio, ¿no?, porque es reciente en que ya Leticia y yo está en marcha, ¿no?, pusimos en marcha este proyecto a base de prueba y error. Entonces sí hemos convocado a ciertos, pues a participar, ¿no? Pero desde nuestro núcleo pues de amistades o familiar. Entonces estos son nuestros primeros resultados. A continuación les muestro.
Entonces, simplemente, pues sin recursos y en base a aprovechando, ¿no?, los Google Forms, los formularios estos que tenemos esta ventaja de adaptarnos a nuestras necesidades, hemos podido almacenar estas fotografías y las estamos presentando a través de nuestras redes sociales. Entonces, estos son los primeros resultados, o más bien las primeras muestras de participación que recibimos hace unos meses. Lo que empezamos a ver es que hay elementos que pueden coincidir con otras participantes y sobre todo el tema, ¿no?, de la familia o de recordar esta situación de su núcleo familiar, que puede coincidir un poco con el astronauta, ¿no?, Charlie Duke. También me regreso un poquito porque hemos estado manejando, ¿no?, el acceso o el enlace, ¿no?, a nuestros formularios de registro y el envío de sus fotografías a través de unos códigos QR, unos que están dirigidos al público que habla inglés y otro para el público dirigido que habla español. Entonces, aquí les muestro a lo que quienes gusten participar, a lo que se van a encontrar, ¿no?, al entrar a estos códigos o a nuestros enlaces. Pues es una breve descripción del archivo. También nos estamos más o menos planteando de qué se trata. Y empezamos a hacer, esto es nuevo, ¿no?, que empezamos a integrar como sus datos demográficos, porque sí nos interesa saber quién nos está respondiendo, ¿no?, por una manera de segmentar a nuestra audiencia, a nuestros participantes y poder generar después pues más estrategias de difusión y posicionamiento de nuestro archivo. Entonces es amigable el formulario. Ahorita estamos trabajando simplemente con México y Estados Unidos y ya integra Canadá. O igual si alguien interesado que se encuentre en otra parte del planeta, que nos pueda, lo puede indicar, ¿no? Lo que sí es interesante para nosotros, aparte de la selección de esta fotografía, es saber la historia. Aquí de repente se atora un poquito, se atora un poquito las personas. Y de hecho lo tuvimos que modificar porque al principio, cuando estábamos en prueba y error, lo que nos enviaban era como un título de la fotografía, entonces tuvimos que replantearnos la pregunta para obtener esta historia. Ahorita ya en base a los resultados, bueno, a lo que ya se está alojando, ¿no?, en nuestras redes sociales de las fotografías recibidas, ya les estamos facilitando un poco, ¿no?, con esto de las palabras clave, porque hemos visto que se están relacionando, pero igual también tenemos la opción de que ellos pueden señalar algo que no puedan encontrar o que no creen que pueda mejor caracterizar, ¿no?, o facilitar la identificación de sus imágenes o de los dos elementos. También solicitamos, ¿no?, que nos autoricen el uso pues, de su fotografía pues, por cuestiones de difusión. Les solicitamos que manifiesten decir verdad, sobre todo porque es delicado, ¿no?, con recibir este material, sobre todo personas que no conocemos, entonces pues cuestiones de seguridad. Aquí es un ejemplo, nada más que bueno, no es un ejemplo, es algo de lo que ya también hemos publicado en nuestras redes sociales. Sobre todo en Instagram, y aquí es una muestra de lo que las personas nos han descrito, o cómo nos han descrito sus fotografías, ¿no? Entonces les voy a leer. Esta fotografía pertenece a Mariela Rebollar de Pucallpa, Ucayali, Perú. A continuación nos explica por qué la eligió para su viaje sin retorno. Cito ahora a Mariela. Me llevaría a esta fotografía de mi madre porque es a quien admiro por todo lo que ha conseguido durante su vida, muy a pesar de las adversidades, y me gustaría que me acompañara a donde quiera que yo esté. Entonces, pues regresando, ¿no?, a lo que estábamos nosotros ajustando este cuestionario, tuvimos la fortuna de lograr un alcance en Perú. No supimos de repente cómo lo conseguimos, pero entonces estamos pues afinando detalles, ¿no?, para conseguir nuestro objetivo, que sería realizar, o más bien formar un archivo global. Ay, perdón. Me regresé. Ok. Acá es otra muestra, ¿no?, también de este alcance que hemos logrado hasta el momento. Esta es una fotografía de Patricia Telles, que ella se encuentra en Túnez. Y también nos explicó, ¿no?, por qué eligió esta fotografía.
Y así, ¿no? Este es un ejemplo más de lo que hemos estado recibiendo y de cómo están creando estas historias y estas conexiones a través de nuestro archivo. Y pues ahora les voy a platicar sobre nuestros primeros resultados, pues ya les mencioné así muy brevemente nuestros alcances, ¿no? Que hemos llegado a Perú, a Túnez y a Estados Unidos contando la fotografía de Alisa. Entonces, nosotros ya reconocemos que es un proyecto ambicioso. El crear un archivo global en un primer intento es complicado. Sin embargo, en la primera fase de prueba y error se ha logrado la participación de habitantes del Estado de México, Sonora, Querétaro, Puebla y Baja California. Hemos detectado una dificultad no persistente con esta condición de que solamente pueden elegir una sola fotografía. Las personas con las que hemos tenido alguna conversación sí nos han comentado que es difícil y sobre todo no quieren dejar a alguien fuera, ¿no? Algo importante, algún detalle y sobre todo alguien de sus vidas. Entonces eso es lo que les está costando trabajo, ¿no? Y sobre todo pues por participar, pero sí se han mostrado muy entusiastas, ¿no? Por ser parte de nuestro archivo y sobre todo pues armar este imaginario. Ahora pues este es un ajuste que hemos realizado a nuestro proyecto. Nos estamos enfocando en colaborar con las comunidades pues a través de la fotografía, sobre todo con el fin, ¿no? De eliminar estas barreras simbólicas que se imponen muchas veces desde el núcleo familiar y que evitan este acercamiento, ¿no? Y el desarrollo por las manifestaciones artísticas. Hace un par de semanas se realizó el festival Miriam Foro, establecido en San Diego, California. Y este festival consiste en la revisión de portafolios, ponencias y una serie de actividades de las cuales al finalizar el festival realizan un recorrido e invitan a quienes son miembros del festival y participaron, ¿no? A un recorrido a Tijuana. Y en este recorrido la ciudad de Tijuana incluye la visita a estudios de fotógrafos. En esta ocasión, Leticia Herrera fue seleccionada para recibirlos, ¿no? En su estudio. Y durante esta charla que tuvieron con estos visitantes, pues aprovechamos para hablarles sobre nuestro proyecto, ¿no? Nuestro archivo global, que sería un viaje sin retorno. Aquí tenemos evidencia, ¿no? de esa charla. En esta conversación yo aproveché, ¿no? Pues para plantear detalles, sobre todo porque nos estamos ahorita enfocando en la región fronteriza, aprovechando pues, la cercanía, ¿no? O la ubicación de nosotros. Sobre todo si está bien planteada la pregunta, ¿no? Para el público estadounidense, y dijeron que sí. Acá está una fotografía, ¿no? De este lado, de un espectador revisando, pues, viendo nuestros primeros resultados y las historias que Leticia tiene expuestas ahí en su estudio. Y ya, pues para concluir, pues les queremos agradecer su atención y sobre todo la invitación, ¿no? A participar en el Fotoobservatorio. Y pues aprovecho para invitarlos también a ser parte de este archivo nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, Un Viaje Sin Retorno, Archivo Global. Y pues estamos en Facebook e Instagram y cualquier cosa que necesiten nos pueden contactar sin problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad estamos con el tiempo justísimo, pero nos hace esta reflexión comprometernos con qué imágenes nos representan como un montaje, pero también como un metamontaje y crear estas conexiones pues en la realidad, pero también en la distopía. Vamos a dar paso a esta última intervención. Por favor, si pueden responder nuestras preguntas, serán muy importantes. Y si tienen preguntas para nuestros ponentes, si las pueden poner en el chat. Si no lográramos responderlas, porque a las 3 en punto se va a detener esta transmisión, lo que nos vamos a comprometer es a que les llegue a cada uno de los ponentes y se van a publicar en un pues ensayo crítico que va a estar al alcance de todas, de todos, de todes. Bueno, pues sin más, presentamos Mi árbol, sus raíces, mis frutos. Mariana Montserrat Sánchez Puente, del Círculo Venus en Ciudad de México, nos lleva a una reflexión profunda, incluso para la propia sanación, para las potencias que puede tener esa imagen para construir identidades. Bienvenida, Mariana.
Muchas gracias, Alfonso, a mis compañeros de mesa también y bueno, a Foto Observatorio que nos abrieron este espacio. Bueno, voy a compartir acá pantalla. Permítanme, ahí estoy. Listo. Bien, pues este proyecto de Mi Árbol, Mis Raíces, Mis Frutos, es un proyecto que nace para ser una herramienta dentro de una comunidad para mujeres denominado Círculo Venus, del cual ya les hablaré más a detalle. Bueno, bien, este taller surge tras observar que en nuestros grupos de trabajo para algunas mujeres es difícil conectar con su propia narrativa tan solo con herramientas como la escritura, por lo que uso de recursos como la pintura o la fotografía, en los cuales yo he desarrollado mi formación profesional, resultan de ayuda para dar sentido a este camino de introspección. Yo soy fotógrafa profesional, me he dedicado mayormente a la docencia, básicamente porque en ella encuentro dos cosas que me encantan. La primera, trabajar con personas que tienen mucha curiosidad, de las cuales constantemente estoy aprendiendo. Y la otra, que bueno, los horarios me permiten jugar con mi otro rol, que es ser madre, ¿no? Y es justo aquí en esta segunda decisión en mi vida, donde con el tiempo me fui dando cuenta que tenía un sentimiento de frustración por no continuar con mi camino creativo, que fue lo que me llevó a ser fotógrafa en un principio. Y es que no me voy a meter en muchos detalles, pero bueno, el tema de ser madre puede ser un trabajo altamente demandante y que te lleva, o al menos en mi caso, me llevó a priorizar la distribución de mis tiempos y eso me hizo dejar este deseo de mi desarrollo profesional a un lado. O al menos así fue en los primeros años de mi maternidad. Y fue la razón por la que me acerqué a este grupo de mujeres. Bueno, sin más, pasemos a ver este taller. Quiero iniciar con esta cita que resumen mucho el sentido de este taller de Mi Árbol, pero también describe lo que es este espacio sanador que es Círculo Venus. Es necesario reencontrarnos para saber quiénes somos y decidir qué queremos hacer en nuestras vidas. La cita es de Fina Sanz, que es una terapeuta que trabaja con una técnica llamada fotobiografía, a la cual ella misma define como una técnica de recolección de datos por medio de las fotografías, en la cual la persona va narrando los fragmentos de su vida con sus propias palabras, señalando los acontecimientos y experiencias más importantes y atendiendo los sentimientos y las emociones que esto les genera. Entendido esto, vamos a acordar que esta técnica acepta la subjetividad humana, que se encuentra presente y se relaciona directamente en cada hecho social y que por tanto se vuelve necesario resaltar lo importante que es la experiencia para cada persona misma. Es decir, que este trabajo no busca ser validado por la veracidad colectiva, sino un trabajo íntimamente personal, porque se trata de la narración de su propia historia. Entonces, usando el álbum familiar como herramienta para la resignificación del yo, de tal manera que este archivo fotográfico que todos conocemos, todos tenemos un álbum familiar, es la herramienta que buscamos para dar inicio a este viaje de autoconocimiento. De una u otra manera, todos somos partes de este álbum, no solo porque aparecemos en esas fotos, sino porque en estos archivos nos ayudan a identificar los lazos que nos unen con nuestra familia. Reconocemos el yo, nuestro origen, los patrones de nuestra vida, como estos casos donde podemos ver al abuelo que es doctor, el hijo que es doctor, el nieto que es doctor, ¿no? A esos patrones me refiero. Y bueno, mediante toda esta zambullida de recolección y análisis de archivos que guardan las experiencias colectivas de la familia, llegamos a esta catarsis, a esta reacción emocional para encontrar la voz que nos dice quién queremos ser. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de lo que es Círculo Venus, para que podamos entender un poco la función en esto, ¿no?
Bueno, Círculo Venus es una comunidad global de mujeres hermanadas y reunidas para recordar las enseñanzas de los templos femeninos de tradiciones de Asia y Oriente. Enseñanzas que desde tiempos ancestrales se han transmitido de generación en generación. Y vamos, esto mismo ya es un trabajo de preservación de la historia, del conocimiento, y que nos habla de la importancia de voltear a ver el origen de todo, reconectando así con la sabiduría interior que cada mujer posee, pero que muchas veces olvidamos por el estrés de la vida cotidiana y que nos lleva a la pérdida de la salud física, emocional y mental. Recuerdan que al principio les hablé de este sentimiento de frustración que yo tenía entre la decisión de ser madre y de mi trabajo creativo como fotógrafa. Bueno, pues este círculo es el que me ha sostenido para encontrar y escuchar esa voz que me dice quién quiero ser yo. Dentro de los métodos que usa Círculo Venus para este camino de introspección está la psicología, la astrología, las neurociencias, novedosas técnicas como la transgeneracional y la biodecodificación. Todo esto, desde luego, convergiendo con la sabiduría ancestral. Entre muchas de las cosas que hacen, actualmente cuentan con un entrenamiento en 3 niveles. El primero, que es el 12 Venus, los 12 rostros femeninos. El segundo, denominado Venus Elite. Y el tercero, Venus Legacy, que yo a grandes rasgos se los definiría como esto, ¿no? El primero es el conocimiento general de la esencia femenina y sus potenciales. El segundo nivel es este viaje al interior y a la confrontación con nuestras propias dolencias y la resignificación de estas. Y en el tercero es un trabajo con lo que yo soy y con lo que yo puedo dar a los demás, es decir, generar un legado. De tal manera que el diseño de este taller de mi árbol, pues es el resultado de todo este proceso de formación y que sirve para ser usado como herramienta dentro de lo que es el proceso en el segundo módulo de entrenamiento del Círculo Venus. El trabajo en este taller implica que tengamos una mirada amorosa y comprensiva del pasado para poder comprender los orígenes de nuestra identidad, nuestros valores, las carencias, los afectos, las creencias que tenemos arraigadas y así poder identificar recursos y tareas que tenemos pendientes. Este taller se estructura bajo 3 momentos importantes. El primero, que es la recolección de imágenes. El segundo, la narración y escucha de las historias de vida. Y el tercero, la resignificación creativa de esta narrativa. Les voy a comentar un poco sobre cada uno de estos momentos. En el primero, que es la recolección de imágenes, en esta tarea se le indica a las participantes que tienen que recurrir a sus árboles familiares y que también sabemos que en algunos casos esto representa ya un obstáculo porque hay familias que por situaciones particulares han perdido este archivo. En cuyo caso, bueno, pueden recurrir a buscar imágenes de lugares o de eventos históricos que les ayuden a conectar con los puntos en su narrativa. Enfrentarse a esa recolección de imágenes que representan los momentos significativos de su historia es el primer reto individual para estas mujeres. Para quienes regresar al pasado, en algunos casos representa revivir momentos oscuros, momentos de sufrimiento que buscamos ocultar a manera de una estrategia de supervivencia. De aquí la importancia de estar sostenidas en este proceso por este círculo femenino. La variedad que buscamos en estas imágenes se les va guiando para que no solo sean imágenes donde ellas aparecen, sino también imágenes donde estén personas significativas en su historia, como su madre, padre, hermanas, hermanos, los abuelos, las abuelas, cuidadores, maestras, vecinos, amigos, etc. Todas estas personas que pueden volverse los eslabones que construyen su narrativa. Sin embargo, la selección final de este archivo queda en manos de los participantes, dejando que sea su intuición la que las guíe para elegir estas fotos que van a ir construyendo su historia, de tal manera que fluya el trabajo personal de que cada una debe desarrollar. Desde la recolección ya comienza este trabajo de introspección.
Bien, en el segundo momento, que es la narración y escucha de la historia de vida, las fotografías que ya han seleccionado se colocan en 3 líneas que corresponden a 3 etapas de la vida: la infancia, la adolescencia y la adultez. Esto es meramente para tener un orden en este sistema. Se ordenan cronológicamente estas fotos y servirán de guía para irnos contando su historia. Ellas cuentan su historia mientras las demás participantes la escuchan, y las facilitadoras o guías escuchan esta narración y dan su apoyo y contención emocional, porque hay momentos en los que un abrazo pues siempre ayuda para este proceso, ¿no? Se van realizando preguntas y se da continuidad a la narración. Este proceso evidentemente es fuerte, se reviven emociones, pero también les permite ver cada evento desde la distancia y la reacción y relación que hay entre una vivencia y otra. Esta narración, como les decía, comienza desde el momento en que hacen la recolección de imágenes, es decir, desde que están seleccionando imágenes, ya está en su pensamiento qué partes y cómo quieren que sea la narración de su historia. Hay una razón particular por la que han elegido cada imagen que conforma este archivo que les ayuda a contar su historia. Aquí otro ejemplo de por qué es tan subjetivo este trabajo. Y bueno, en el tercer momento, la resignificación creativa de su narrativa, este es el proceso de autoconocimiento. En cada proceso de autoconocimiento es necesario identificar tanto los aspectos positivos como los negativos, ¿no? Los que son dolorosos, los que son difíciles, ya que este reconocimiento permite la reconciliación con una misma y la autoaceptación que favorece el inicio del cambio. Las fotografías van generando estas emociones que hacen posible visualizar aquello que racionalmente no nos atrevemos a mirar. Y se llega a un proceso creativo y sanador. Recurrimos a la práctica meditativa que guían las facilitadoras, donde buscamos visualizar colores, sensaciones, palabras, frases, figuras, símbolos, personas, cualquier cosa que surja en esta meditación que nos dé guía de cómo queremos representar esta nueva imagen en una obra que no tiene límite de técnicas. Puede ser dibujo, pintura, intervención de fotos, collage, escritura, medios digitales, multimedia, lo que sea. Aquí no hay limitación, porque de hecho no estamos buscando la perfección de la técnica. Lo que buscamos es que puedan sentirse libres de expresar lo que ellas sienten. Lo que buscamos representar es el árbol genealógico, algo que resignifique este linaje, que son las raíces, y con esto poder reencontrarse con quienes son, que es el fruto. Entonces, si nuestra narración de vida es lo que hemos aprendido sobre quiénes somos, resignificarlo es volver a dar un valor, un símbolo y un sentido de quiénes queremos ser. No se modifica mágicamente, pero podemos reconstruir nuevas imágenes que den valor a este nuevo significado, que permitan a nuestra psique revivir esa catarsis del proceso de sumergirse en el interior y que sirvan de punto de anclaje de un camino que se mire diferente. Es decir, que el valor de estas creaciones es poder volver a mirarlas para no perder el rumbo que hemos definido a partir de ahora. Este es el valor de esta terapia. Y bueno, les quiero mostrar algunos resultados. Aquí podemos ver uno de los trabajos que se realizaron y también sirve esto para hablar en relación de lo que tiene este taller con el foro, que es sobre el archivo y la preservación de fotografías. En este caso se usó una técnica de collage y se alteraron fotos del archivo que se trajeron para trabajar. No se destruyó el archivo original, se escaneó, se imprimió y fue con el que se trabajó, pero yo personalmente no descartaría la posibilidad de destruir este archivo como parte de la catarsis, ¿no? Me acuerdo de una anécdota de un maestro de foto que nos contaba que un familiar se recortó a sí misma de todas las fotos en las que ella aparecía junto a su esposo. Esto porque pues ellos no tuvieron una buena relación, ya se imaginarán por qué.
Y bueno, la reacción que ella tenía ante estas imágenes era de quererse eliminar de la historia, ¿no? Y literalmente se recortó de las fotos. Entonces, entender que este archivo cuenta la historia de una familia y estas creaciones que hacen estas mujeres en el taller se vuelve un nuevo archivo que además preserva la historia de sanación de cada una de estas mujeres. Y sí, por eso es que tienen un valor para hacer archivos que sean preservados y cuenten la historia de estas mujeres. Aquí otro ejemplo donde el recurso fue totalmente digital, un fotomontaje, pues también porque en la actualidad el álbum fotográfico de la familia en la mayoría de los casos está resguardado en un disco duro. Y si bien nos va, hemos tenido ahí como el cuidado de dividirlo por carpetas, archivarlo por fechas o por eventos, o la manera que encontremos para darle cierto orden. Así que bueno, pues no faltan los casos de las fotografías que se usan para este taller, que están en su mayoría son digitales. Y esto igual me lleva a recordar un esfuerzo que hicimos en la familia hace algunos años cuando falleció mi abuela, y las fotos que ella tenía fueron parte de la herencia que se repartió entre los hijos. Y bueno, que yo justo tras estos trabajos personales de ir reconstruyendo mi historia familiar y personal, pues me llevaron a rastrear estos archivos, contactarme con estos familiares que se quedaron con las fotos, pedirles que las escanearan, que me las pudieran hacer llegar. Y después, pues ya se volvió hasta una práctica constante en la familia, el que en el grupo de WhatsApp de la familia, pues de repente comparten alguna foto que se encontraron, ya saben, de alguna reunión familiar, o el viaje que hicieron los abuelos, la fiesta del primo, el bautizo, el sobrino, en fin. Y bueno, pues todo eso va generando que cada uno vayamos armando nuestro propio archivo familiar. Porque sí, es encontrar la importancia que tiene el resguardo de este archivo personal, porque es el archivo que cuenta nuestra historia. Y bueno, pues ya a manera de conclusión, decir que el valor que se da a la historia individual no solo es para servir como una crónica, sino como herramienta de cultivo de una salud emocional en tiempos donde el estrés y el agobio por la vida cotidiana pues generan desórdenes en la salud física y que seguro tienen su origen en la psique. Y que esto enriquece el valor del archivo familiar como punto de inicio para cultivar esta salud emocional. Las fotografías se vuelven más poderosas con el valor que nosotros podemos proyectar en ellas. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por su escucha y pues gracias, Alfonso, por este espacio. No, muchísimas gracias, Mariana. Un placer escucharte y poder tener esas reflexiones donde pues esas imágenes nos dan identidad, imágenes que de pronto pues se resignifican, a veces pues se destruyen, y eso también nos lleva a otro compromiso, ¿no? ¿Cuál es el papel de los archivos en su conservación? Un asunto también fundamental y que ha ocupado al fotoobservatorio y específicamente a la maestra Gabriela González, pues son las nomenclaturas, que no es lo mismo archivo que acervo, no son sinónimos. Y bajo esta dinámica, creo que valdría la pena una ronda, si pudieran pues todos los participantes contestar, hacia dónde ven esta necesidad de nombrar el archivo, el acervo, y por otro lado el papel que veíamos en estas preguntas que también nos están ayudando a contestar pues todos nuestros escuchas. Si el papel de lo visible es tan importante como el de lo invisible. Si quieres, Mariana, vamos de atrás hacia adelante, entonces adelante. Pues es que justo, ¿no? Al menos visto desde este proyecto que yo realizo, claro, lo invisible es muy importante, ¿no? Porque
pues generalmente las fotos que nos tomamos, no se diga más ahora en la actualidad, ¿no? Estas fotos que subimos a nuestras redes sociales, pues tratamos de proyectar en ellas felicidad y puros aspectos positivos, pero de pronto aún la imagen nos puede revocar a un recuerdo de los momentos detrás de esa fotografía. Y entonces, claro, lo invisible tiene importancia y tiene relevancia en esa imagen. Que claro, lo invisible probablemente no es visible para todos, ¿no? Es visible para el que está inmerso en esa historia de lo que está contando esa fotografía. Entonces, a lo mejor por eso ahí tenemos la disparidad de opiniones entre si es importante o no lo invisible. Porque ¿quién ve lo invisible, no? Exacto, y bueno, pues no sé si, digo, interesante, escuchamos si Leticia, si quieres primero y después Aleida, o como se quieran conectar. ¿Nos escuchan? Ahí está, Leticia, adelante. Bueno, pues la importancia de lo invisible pues son las emociones, lo que evocan las fotografías, y lo que tiene que ver con nuestro proyecto pues es que a la hora de elegir una foto es que los ponemos en como una disyuntiva de en qué fotografía, cuál es la única fotografía que ellos elegirían, ¿no? Y es en donde tienen un conflicto. Entonces, creo que lo invisible es lo que resalta aquí, bueno, que son las emociones, lo que genera el conflicto para cada participante, y es lo que dentro de su propio imaginario es lo que ellos proyectan, ¿no? A través de esa imagen, a lo que le dan importancia para poder conservar en su memoria. No sé si mi compañera Leida quiera aportar algo. Y que actualmente le hicieron el título de Memoria del Mundo, ¿sí? Cosa que las difusiones... Estoy trabándome, pero no sé si Aleida puedas compartir. Yo solamente quiero compartir que estamos conectados de lo que están tratando aquí ahorita, el tema, ¿no?, de lo invisible. Lo que se va a visibilizar son que nos vamos a encontrar en otros participantes revisando este archivo, ya sea por algún momento importante que esté relacionado, a lo mejor no nos conocemos, pero pudimos vivir circunstancias similares. Eso es todo. Muchas gracias. Vemos a Elizabeth, si eres tan amable. Pues sobre lo invisible, yo creo que sí que es importante. En algún momento lo fue, y hay una luz que no se está dirigiendo en algún momento, ¿no? Que lo hace desaparecer, y que quizá es como el momento de atención, tensión o montaje el que nos posibilita regresar a las imágenes, ¿no? O el que nos lleva a buscarlas, ¿no? Pienso en estas imágenes en las que yo trabajé, porque para empezar, este proyecto no era así, sino que yo buscaba imágenes para remontar, para montar, para trabajar para apropiación. Y entonces me doy cuenta de todo esto, ¿no? De que de por sí con estos cuerpos yo ya trabajaba, ahora tengo estas posibilidades, ¿no? Pero también pienso en el archivo, ay, perdón, se me fue, en el archivo del insulto, en que también ellos cogen imágenes que están en otros lados, y que quizás estaban solamente en cajas, que estaban en el mercado, que tenían otro tipo de usos, ¿no? O incluso otras materialidades, igual que las mías, que de alguna manera estaban hasta cierto punto ocultas, no como para todos, ¿no? Y que de alguna manera espacios como este visibilizan o iluminan de un cierto momento estas imágenes, ¿no?
aunque sea poco o sea esa luz precaria la que les está dando, nos hace repensar en ellas, ¿no? Y posiblemente las olvidemos, y el formato y todo esto, ¿no? Pero ya la posibilidad al menos de enunciarlas, ya no solo de verlas, sino el enunciarlas, puede producirnos algo, ¿no? Por supuesto. Adolfo, si quisieras compartir algo y después Michelle. Claro, gracias, Alfonso. Pues también gracias, Elizabeth, por tus palabras. Creo que sí, ese es un esfuerzo que bueno, hablaré desde el archivo y desde el trabajo que hemos hecho. Creo que sobre todo el esfuerzo de tratar de visibilizar, como bien lo mencionabas también, Alfonso, al inicio, estas identidades que a lo mejor pueden estar borradas o más bien y que hoy vuelven. Yo pensaría que han estado ahí, pero simplemente el foco, como bien menciona Elizabeth, de una luz precaria o de un esfuerzo familiar o de un esfuerzo entre colegas, puede generar para darle voz a estas, pues sí, darle voz a estas personas, a estas imágenes, a estos momentos que son parte de nuestra memoria colectiva. Creo que es bastante importante poder tomarnos ese momento para mirarlas, aunque sea un segundo, ¿no? Yo creo que como parte del tema que compartimos en esta mesa, que tiene que ver con las afectividades y un poco de lo que apuntamos en nuestro ensayo que presentamos ahora para el fotoobservatorio, es cómo esas afectividades pueden formar parte de una estrategia de preservación para estas imágenes, ¿no? Cómo esto puede lograr que no solamente las buenas prácticas desde una cuestión formal, que sí son necesarias, pero que también se necesita establecer un vínculo con este espectador o con esta persona que está teniendo un intercambio emocional con esto que está viendo, pueda también, digamos, este momento, este intercambio, creo que para nosotros forma parte del poder llevar las imágenes a un futuro, ¿no? A lo mejor no va a ser matéricamente, ¿no? Pero a lo mejor va a ser dentro de nuestra propia memoria y podemos entonces empezar a compartirlas, a lo mejor de otra manera, porque quién sabe cuánto duren estas imágenes que nosotros tenemos, ¿no? Pero bueno, ese sería mi comentario. No sé si Michelle quieras aportar algo. Creo que lo dijiste muy bien, Adolfo, solo quiero agregar como lo decía Mariana, de si es que son invisibles o son visibles para quién y para quién no son visibles, y creo que es lo que hablaba un poco igual Adolfo en el sentido de identidades que ya están presentes, solo que se ha decidido relegarlas a otros lugares de enunciación que no son estos legitimados como son los archivos, y repensar esas formas en que tal vez no es invisible, sino que es la perspectiva donde se guarda. Y por el otro lado, igual en lo que hablaba, bueno, más en algo que me recordaba Elizabeth, era en cómo tal vez lo que está invisible y son historias que tenemos que reconocer y también cómo construir imaginarios desde ellas. Tal vez no sabemos, y con el archivo nos pasa muchísimo, con donde a veces es muy difícil rastrear de dónde vienen esas imágenes, qué historias pasaron, cuántas personas tuvieron como una relación afectiva con ellas, yéndose desde personas que conocían o simplemente erotizándose con ellas. No conocemos esas historias, pero son importantes, y la potencia de llenar esos vacíos a partir de imaginarios y discusión y socializarlas y decir, bueno, para mí esto significaría, o para mí ese vacío ya no se vuelve tan vacío porque se está utilizando para generar otras formas de relacionarse con ellos. Entonces lo invisible es potencias también, y eso está padre para pensar los archivos y la importancia de las imágenes. Absolutamente, me parece que justo cuando decimos invisible para quién, pues nos compromete precisamente con lo que está aconteciendo, la hipercontemporaneidad, a eso que el propio Carlos Monsiváis decía de la periferia desde el centro, y estas nuevas formas de aproximarnos a los objetos sujetos de estudio y a los objetos y sujetos objetualizables de estudio. Esta relación pues nos
concatena. Precisamente la mesa había muchos más puntos concordantes que discordantes en estas plataformas que me parece que nos llevan a tender lazos, y es precisamente estos encuentros y el fotoobservatorio permitir intercambiar modos de trabajo, líneas de investigación que aparentemente pues nada tendrían que puntos de comunión, y en realidad pues vemos prácticas usuales, imaginaciones que también nos llevan a comprometer nuestro propio trabajo y al mismo tiempo establecer pautas para seguir trabajando de manera conjunta. Pues me parece que tenemos que cerrar esta mesa. Si hay preguntas del público, créanme que si las pueden poner en el chat, las haremos llegar a cada uno de nuestros participantes, y a partir de la publicación de este encuentro podremos tender pues lazos a sus respuestas y a también otro tipo de reflexiones. También vamos pues a invitarlos a esta siguiente pues mesa, donde tendremos estos negativos como soporte flexible, videos que nos permiten entender el archivo fotográfico audiovisual de la Biblioteca Nacional de Chile, y los negativos color del archivo fotográfico pues también de la Biblioteca del Sur. Así es que pues estamos ávidos de escucharlos en la virtualidad, de seguir en diálogo.